Bien, entonces, ¿cómo se hace una carga de refrigerante? Lo primero que vamos a hacer es identificar el problema y por qué yo voy a hacer la carga de refrigerante. Eso es lo primero, ¿sí? Ya sea por taponamiento de capilar, ya sea porque se dañó el compresor, ya sea porque hay una fuga de refrigerante. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, identificar por qué voy a hacer una carga de refrigerante. Una vez uno ya ha identificado el proceso, la mayoría de las veces, siempre que vayamos a hacer una carga de refrigerante, tenemos que cambiar el filtro secador. Siempre lo vamos a cambiar. Eso es una regla en las buenas prácticas de refrigeración. Nunca se coloca, no, eso de que, por ejemplo, está aquí aquí tenemos nuestro condensador. Aquí está, que sube. Miren aquí las tuberías aquí. Aquí está nuestro filtro secador. Y aquí está el capilar. Y aquí sube para la otra. Entonces, siempre que hagamos un cambio, vayamos a hacer carga refrigerante, sea por lo que sea, debemos cambiar nuestro filtro secador. Este filtro secador ha trabajado seguramente muchos años. Ya ha adquirido alguna humedad, alguna suciedad, ya ha adquirido quizás de pronto ciertas partículas que hace que la malla, él tiene aquí una malla, aquí lo vemos, él tiene aquí una malla, tiene dos, una aquí, pero esta ya es como un colador, esta tiene así, la de aquí es como un coladorcito acá, pero aquí sí viene una malla muy finita, muy finita, que tiene como objetivo atrapar cualquier suciedad o cosa grande. De hecho, muchas veces hay en sistemas de refrigeración, pues, especialmente con las neveras no-frost pasa algo. Las neveras no-frost, en la parte de atrás, está aquí el compresor, descarga, succión, servicio. Entonces aquí vienen con una bandejita, que ahorita vamos a explicar para qué es esa bandejita. Y aquí mete la descarga y viene aquí, hace como una especie de resistencia y sube y se va para el condensador. O a veces primero se mete dentro de la tubería, como explicaba ayer, esa tubería tiene como objetivo repeler con el calor para que debido al frío no haya una condensación y empiece a congelarse por allí y a dañar el mueble. Entonces se mete y ya después de que se mete, entonces ya ahora sí, pues por ejemplo aquí puede pasar que él se mete dentro del sistema y ya después de que se mete dentro del sistema regresa y sube por acá por el condensador. ¿Sí? Sube aquí por el condensador. Ya, hace todo su proceso ya. Resulta que como acá le está cayendo agua por el producto del deshielo, muchas veces esta tubería, ella viene recubierta con un plástico para evitar eso. Pero a veces con el pasar del tiempo, por el calor, ese plástico hace algo y es que se daña. Y al dañarse, con los días, con los años, con los meses, se pica la tubería. ¿Y qué va a pasar con el refrigerante? Se cae, se va por el sistema, se va por el ambiente, perdón. Y se nos queda la nevera sin refrigerante. El fluido vital, que es como la sangre en un sistema. El corazón, el motor es como el corazón y el refrigerante es como la sangre en el sistema del cuerpo. Así yo lo puedo comparar. Entonces se queda sin ese fluido vital para el sistema de refrigeración, para el ciclo de refrigeración. Pero ¿qué pasa? ¿Recuerda qué hace el compresor? ¿Qué dos cosas hace el compresor? La primera, ¿cuál es? Expulsa y succiona. Exacto, lo que hace es descargar el refrigerante por el sistema y succionar. Entonces, como él succiona,
Entonces, cuando él descarga, alcanza a succionar agua y humedad. Cuando se le ocurre a uno, uy, eso es un arte poder uno limpiar eso. Entonces, muchas veces esa suciedad se va por todo el sistema, alcanza a succionar, lo alcanza a succionar y queda atrapado acá. Entonces, cuando queda atrapado allí, lo que va a pasar es que nuestro motor se va a vacío. O sea, empieza a succionar y se va, ya no tiene presión porque ya se fue el refrigerante, ya no está la presión cero, sino que se va a vacío. Y cuando se nos va a vacío, prácticamente empieza a contaminar todo el sistema. Entonces, el secador, yo lo considero, es como el hígado, como los riñones. O sea, prácticamente allí, con él se da uno cuenta cómo está todo el sistema. Entonces, una de las prácticas que a mí me gusta hacer es que cuando yo voy a cambiar un sistema de refrigeración, para darme cuenta cómo está en cuanto a la limpieza, yo lo abro. Voy a mostrarles aquí un ejemplo de algunos que he abierto. Listo, venga, miramos acá. Entonces, aquí hay algún ejemplo de algunos que he abierto. Por ejemplo, mire este. Entonces, esta es la mallita que yo les digo que va acá. Él va ahí. ¿Sí lo ven? Ahí está. Pero finaliza así. ¿Sí miran cómo está este? Vamos a ponerle luz. ¿Qué ve ahí? Mugre. Oh, mire, o sea, eso prácticamente tiene las venas tapadas. Sí, a esa nevera que le dio esto, le dio un paro cardíaco. Prácticamente eso hubo que cambiar el compresor, ¿sí? Pero cuando yo abro otro sistema y veo esto acá, ¿qué veo? ¿Qué indicativo me da? Que está limpio. Que el sistema está limpio, que no hay ningún problema. Pero cuando lo abrimos y encontramos esto así, nos dice, uy, aquí algo está pasando. Por ejemplo, este otro, mira, ahí vemos también que algo pasó con él. Tampoco. Y ahí está, que está sucio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esos sistemas? Mira, aquí hay otro. Mira, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerle limpieza, hay que limpiarlos internamente. Otra cosa importante que quiero explicarles en cuanto al cambio del secador, ahora sí quitemos las luces, es que él tiene un derecho. Él no se puede instalar como yo quiera. No, el fabricante, aquí tenemos un filtro secador. Aquí está la mallita, aquí está la otra mallita, aquí está la sílica. El fabricante en su etiqueta nos ha colocado una flecha. ¿Y esa flecha qué significará? Es la dirección por donde va el gas. Por donde entra el fluido del refrigerante. Entonces, es importante que yo respete eso. Por el tema de la malla que ya les mencioné, ¿sí? Aquí prácticamente esto, como ustedes vieron, mira, es como una coladora. Ahí está. La luz. Como un colador. Vea, ahí se ve. Por ahí es por donde entra. Pero ella sale por la malla, que es prácticamente donde entra en el tubo capilar. ¿Sí? Por eso es tan importante que cuando yo vaya a cambiar filtro secador, siempre que yo cambie filtro, debo fijarme el sentido por donde debo colocarlo, en este caso en el condensador, y a donde va el tubo capilar. Eso es importante,
tenerlo en cuenta en el tema de lo que tiene que ver al cambiar el filtro secador. Entonces recuerden, siempre que hagamos un cambio de refrigerante o vamos a intervenir un sistema, sea porque sea, siempre debemos cambiar filtro secador. Eso sí que es importantísimo tenerlo en cuenta. Esas son buenas prácticas de refrigeración. Queremos tener esas buenas prácticas en la refrigeración, ¿cierto? Entonces, ¿cómo más se hace carga? Bueno, listo. Una vez ya damos la solución, ya sea que haya sido por fuga, por cambio de compresor o por taponamiento de capilar, que ya ahorita hablo un poquito sobre el tema, en el tema de las fallas de los sistemas de refrigeración. Entonces, ¿qué hacemos? Damos la solución al problema, es decir, hacemos la operación y ahora entonces cambiamos el sistema de riñones, inyectamos ahora refrigerante. Entonces, una vez hace uno eso, pero antes de inyectar refrigerante, ¿qué hay que hacer? Cambiar el filtro. No, ya el filtro lo cambiamos. Ya está todo listo. Hacer el vacío. Hacemos vacío. Primero, vacío a menos 30 pulgadas de mercurio. ¿Cierto? Ese es el macómetro. O si quiere usted utiliza el macómetro hasta que le haya llegado a los micrones que requiera. Después de ello, pesa el refrigerante. Pesa el refrigerante o calcula más o menos, porque si a veces la etiqueta no existe, uno calcula. ¿Cómo calculo? En el caso mío, yo cómo rompo un vacío. Siempre aquí está el vacío, ¿no? Aquí está menos 30 pulgadas de mercurio. Aquí está la agujita. ¿Cómo? Con R134, un ejemplo. Yo rompo el vacío para calcular más o menos que me llegue al punto. Eso ya lo hago por la experiencia. Le echo refrigerante hasta que me llegue aquí a 40 psi. La mayoría de las veces que yo lo dejo ahí en 40 psi, casi que siempre me queda donde quiero que me quede. En el caso de con R600, entonces aquí está. Yo siempre trato de colocarlo a 30 psi cuando no tengo la etiqueta. Casi siempre me queda donde yo necesito que lo deje. Esa es una técnica que yo hago que me ha funcionado. Pero si usted, amigo suscriptor, ve algo otra, pues escríbala allí en los comentarios. Pero yo lo utilizo así, ¿sí? Siempre y cuando no haya la pesa. Si hay el gramaje exacto, pues usamos el gramaje. Quitemos la luz, por favor. Ponemos en los gramos para los cuales. Una vez, aquí hay otra herramienta clave, y ayer hablé mucho de ella. Esto sí que es importantísimo, que debemos usarla durante la carga, y es la pinza perimétrica. Yo siempre, una vez ya hemos cargado el refrigerante, entonces de aquí dice vacío, carga, y ahora viene el proceso de encendido. Pero con el encendido, yo siempre acostumbro, y ya les explico por qué, siempre acostumbro a ponerle la pinza perimétrica. Con la pinza perimétrica, entonces aquí vamos a usar la pinza. La pinza perimétrica me dice el consumo tanto de arranque como ya cuando se estabilice la corriente, ya me dice cuánto está trabajando. La pinza perimétrica también me dice si el amperaje que estamos en el sistema está de acuerdo con la cantidad de refrigerante. ¿Por qué decimos eso? Porque
un sistema de refrigeración, si le echamos más del refrigerante que el fabricante nos dice, va a tener mayor consumo de energía. Pero si le echamos menos del que el fabricante nos dice, vamos a tener menor consumo de energía. Entonces, oye, vamos a mirar aquí esta plaqueta nuevamente. Espérate un momentico. Entonces, aquí, generalmente, los fabricantes nos ponen el voltaje, nos pone el consumo de energía. Y noten acá, nos dice que esta nevera, cuando está trabajando, su consumo es de 1.7 amperios. Cuando yo hago la carga de refrigerante, le echo los 140 gramos, la pinza perimétrica me tiene que marcar esto, 1.7, 1.8, estar dentro de ese rango. Eso me indica que prácticamente la carga de refrigerante es el que necesitamos. Perdón, corrijo acá, no, aquí me estoy equivocando. Este es el consumo de energía por hora, pero acá los kilovatios por hora, 1.7 kilovatios por hora. Pero aquí está, mire, note que el fabricante me dice que ese compresor del cual esta nevera tiene, trabaja ¿cuánto? 2.4. Este es un compresor de 1/5. Entonces, cuando yo hago la carga de gas y le pongo los gramajes que el fabricante me dice 140, el compresor tiene que oscilar más o menos entre ese amperaje. 2.3.9, 2.4, máximo 2.5, está entre eso. Por eso es tan importante que cuando hagamos carga de refrigerante, usemos la pinza perimétrica. Pinza perimétrica nos vamos a dar cuenta que el consumo, el amperaje, está de acuerdo con la cantidad de refrigerante. Por eso les digo, si por ejemplo por alguna razón usted no tiene esa tablita, más o menos por su experiencia, usted sabe que en un compresor de 1/5 trabajan eso, 2.3, 2.4, 2.2. Entonces, con la pinza perimétrica, uno va a mirar que está ese consumo dentro de lo que se necesita para que infle. También la pinza perimétrica nos va a servir para algo. Y es que cuando usted ve que el sistema empezó a trabajar, entonces vamos a poner el mismo punto de referencia allí. 2.4. Listo. 2.4 y tenemos una presión de 3 psi. Pero ahora usted se da cuenta que, que la pinza empieza a bajar. 2.2, 2.1 y la presión también empieza a bajar. 2, 1, 0. ¿Eso qué le indica? Que le quedó fuga de refrigerante, que el refrigerante se le está yendo. Este amperaje, este consumo de energía tiene que ser estable. Sí, puede oscilar, 2.3.5, 2.4, oscila, pero debe ser estable, y debe ser estable con la presión. Si ahora puede pasar de que, por ejemplo, si usted le echa más del gas que tiene que echarle, por ejemplo, le echa 6 psi y el fabricante a usted le dice que el consumo del motor es 2.4, lógicamente, si le echa más gas, el consumo de energía va a ser mayor. Por eso es tan importante que se le eche el refrigerante para el cual el sistema está trabajando, para que no haya mayor consumo de energía. Y alguien puede decir, no, pues yo le echo menos para que no consuma tanto, pero el sistema no le va a trabajar como se requiere. Por eso es tan importante que a la hora de encender, una vez uno haga la carga de gas, utilice esta herramienta, la pinza perimétrica. Esto también le sirve para algo, y que muchas veces cuando alguien le hace le echa demasiado refrigerante al sistema, el aparato lo que hace es sobreamperarse y no va a trabajar. Se sobreampera y no trabaja. Va a arrancar y se dispara por térmico y vuelve otra vez, y al ratico otra vez.
es porque tiene demasiado refrigerante, no tiene la capacidad de hacer que arranque. Entonces uno tiene que mirar en qué ampereje está y empezar a bajarle y a bajarle, a sacarle el refrigerante para nivelar y el equipo pueda arrancar. Una herramienta de verdad que muy clave, la pinza perimétrica, para uno trabajar en los sistemas de refrigeración. Se la recomiendo. O sea, si usted quiere ser un técnico experimentado, aprender bien, consigas esta herramienta. Esta herramienta, usted consigue en Colombia, aquí una herramienta de esta la puedes conseguir en 9, 10 dólares. Pues no tan de qué calidad. Si quieres una de mayor calidad, pues es un poquito mucho más costosa. 10 dólares estamos hablando de 40 a 45 mil pesos, más o menos a pesos colombianos, ¿no? Pero ya usted en su país mira lo que se requiere. Cuando finalizamos la carga, cuando ya nos damos cuenta que aquí entra aquí tenemos filtro secador. Aquí vamos con el capilar, y aquí comenzamos. Nos damos de cuenta que ya hemos finalizado nuestra carga de refrigerante cuando hasta este punto vemos escarchado. Aquí, escarchado, con escarcha. Y también nos damos cuenta que ya hemos finalizado nuestra carga cuando ya aquí ya empezamos a tocar, ya empezamos como a sentir mucho más frío. Aquí temperatura ambiente, no tan frío, de pronto uno puede sentir un poquito de frío. Puede pasar de que pronto nos fue un poquito más de gas. ¿Qué hacemos en ese caso? Empieza a congelarse. ¿Qué hacemos en ese caso? Se le saca. Se le saca un poquito. Entonces aquí está nuestra válvula de servicio. Entonces espichamos un poquito, sacamos hasta que se vaya devolviendo hasta llegar acá. Ahí ya nos hemos dado cuenta que hemos finalizado nuestra carga de refrigerante. Sí, y ahora ya seleccionamos a la temperatura que necesitemos de acuerdo a lo que el cliente pida. Sí, depende del clima también. Hay climas que son muy cálidos y se requiere una temperatura que llegue a una temperatura bastante elevada, que baje buena temperatura. Hay climas que son suaves, templaditos, entonces no se requiere una temperatura tan baja, sino una temperatura media. Bueno, eso ya lo decide usted y el cliente, ¿verdad? Pero ahí ya hemos finalizado nuestra carga de refrigerante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente clase y es las fallas comunes que encontramos en los sistemas de refrigeración.